El amor es un acto de valentía, nunca de temor. El amor es compromiso con los hombres. Paulo Freire. Ha llegado el momento de detenernos a reflexionar para dialogar y construir juntos nuevos sentidos para la educación. A continuación, abrimos este espacio de encuentro denominado Hablemos de los senderos de la educación entre incertidumbres y amores pedagógicos. Para acompañarnos en este diálogo, contamos con la valiosa participación del doctor Gerardo Meneses, a quien agradecemos profundamente su presencia y su disposición para compartir con nosotros sus reflexiones y experiencia en torno a la educación. De la misma manera, nos acompaña la doctora Mari Chiñas, cuya presencia enriquece este espacio de diálogo y de reflexión. Y contamos también con la participación del doctor Alberto Aguilar Álvarez, a quien agradecemos por sumarse a esta conversación y contribuir a este ejercicio colectivo de reflexión. Gracias por acompañarnos y sobre todo por hacer posible este espacio para pensar, para dialogar y seguir construyendo posibilidades para la educación. Por tanto, cedo el micrófono al maestro Jaime Padilla, quien se encargará de moderar el espacio, el diálogo. Maestro Jaime, adelante y muchas gracias. Le cedo el micrófono. Me puse nervioso. Qué emoción, qué alegría estar aquí con la comunidad de aprendizaje del Instituto UNAO y hacer mención al reconocimiento porque estudiar un posgrado, estudiar una licenciatura en las condiciones actuales, pues requiere compromiso y además mantener el compromiso, estructurar nuestros recursos y seguir adelante pese a las condiciones que se vayan presentando. Lo están haciendo muy bien y ustedes saben de que reiteramos cada día el acompañamiento cercano con cada uno de ustedes, con cada una de ustedes. Si no se mencionó el nombre de alguien, nos disculpamos. De todas maneras, se les va a enviar su reconocimiento. Así que todas bienvenidas y bienvenidos. Vamos a iniciar. Ya estamos aquí con la maestra Marichiñas, el maestro Alberto, el maestro Gerardo, para platicar de un tema que es importante. El lema de este semestre, como lo decía nuestra directora, es amores pedagógicos. Pero más allá de la reflexión, en el semestre vamos a estar pues analizando cómo operar, ¿no? Esto que pensamos, esto que decíamos a partir de la tesis de Bernard Lonergan, que decía que educar es hacer operante una filosofía. Así que para empezar a dar lugar al diálogo, me voy a permitir leer la introducción. Hoy en día, cientos de miles de profesoras y profesores en todo el país, en diversas condiciones laborales, afrontan situaciones complejas que generan tensión en su quehacer pedagógico. Esto se debe a la crisis estructural que atravesamos, crisis política, económica, ideológica y social, y que tal crisis produce otras crisis y tensiones en los distintos sectores del desarrollo social. El diálogo, hablemos de los senderos de la educación entre incertidumbres y amores pedagógicos, tiene como finalidad reflexionar sobre las incertidumbres que emergen a partir de este contexto y al mismo tiempo reconocer cómo el amor pedagógico nos mantiene de pie, nos sostiene y nos permite continuar acompañando a nuestras comunidades educativas, construyendo sentido, con ética y con esperanza. El primer planteamiento es acerca de los senderos de la educación. Son tres planteamientos. ¿Qué senderos educativos reconocemos hoy en nuestras escuelas y comunidades?
¿Qué caminos se están abriendo y cuáles parecen cerrarse en este tiempo histórico? ¿Y cómo se construyen los senderos educativos cuando el contexto es incierto, cambiante y desafiante? Así que, maestra Mari, bienvenida, maestro Alberto, maestro Gerardo, ¿cómo se sienten hoy para que empecemos a dialogar? Muy bien, gracias, muy bien. Contento de estar aquí. Maestra Mari, ¿qué pensó Gracias, cuando los planteamientos? gracias, Jaime. Gracias a usted, bienvenida. Maestro Gerardo, Más nervioso que tú, pero feliz. eh, pues vamos a iniciar. ¿Les parece? Entonces, el tema De uno, acuerdo. el término conceptual es sobre los senderos de la educación. Un sendero es un camino incierto, colectivo, crítico y profundamente humano que recorremos en educación. Y a partir de ahí, si está de acuerdo, maestro Alberto, iniciamos con usted, luego maestra Mari, maestro Gerardo, y vamos entretejiendo el diálogo. ¿Va? Entonces, ya están los planteamientos, iniciamos con el maestro Alberto. Bien, muchas gracias, maestro Jaime, maestra Patti, estimados compañeros, colegas. Pues, por supuesto que educar implica no solo caminar, ¿no? Por estos senderos, sino construirlo. Me parece que es sumamente importante saber que, como dice el poeta, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Pero también evangélicamente, recuerdo ahorita por ahí, no es que sea muy creyente, más bien soy escéptico, pero de alguna manera, si no creo, entonces me aburro y como no quiero ser aburrido, tengo que soltar un poquito esta dimensión. ¿Qué dice en ese sentido esa parte evangélica? Pues que justamente muchos son los que quieren caminar, pero buscan el camino más fácil, ¿no? El camino abierto, el que te brinda todas las posibilidades de satisfacción, realización, éxito, plenitud. Y en un mundo como el nuestro, con este carácter de neoliberal exacerbante, donde lo que prevalece es la cultura o el paradigma del dominio, según Leonardo Boff, y no la ética del cuidado, no el etos del amor, me parece que es momento de aprender a abrir esos senderos y caminar por donde quizá haya espinas, donde posiblemente la gente te diga que por qué haces eso sabiendo que te va a causar hasta posiblemente dolor, ¿no? Y pues creo que tenemos que aproximar una respuesta que es la que mueve a los educadores. Lo hago por amor. Y como dice en ese eslogan que pongo ahí cuando me pidieron, ¿no?, una frase que tratara de sintetizar algo de mi perspectiva educativa, no me queda más que decir que es hermoso porque al final el amor es un suspiro y a mí me encanta suspirar. Gracias. Qué bonito y terrible, maestro, porque entonces nos está diciendo que si vamos a caminar un sendero, de entrada no será sencillo, ¿verdad? Y Así es. pareciera ser que todos los que estamos aquí en comunidad somos parte, ¿no? De eso, de ese paradigma en el que usted nos está situando en este momento. Así que empezamos bonito, empezamos recio, ¿no? Excelente. Muchas gracias. Nuestra Mari. Bueno, buenas tardes. Yo estoy más nerviosa que todos, porque déjenme les platico que está aquí, presente o estoy compartiendo con quien fue mi director de tesis de maestría y mi jurado en mi examen. Entonces, pues es así como un doble, triple compromiso, ¿no? Pero también reconocer esta parte de los senderos, ¿no? Como los senderos a veces vas junto con muchas personas, te separas,
y la vida te vuelve a unir, ¿no? Entonces eso es hermoso, creo, también como dice el doctor Alberto. Fíjate que o fíjense que yo me quedé con la idea de esta primera pregunta que tú nos hacías, ¿no? ¿Qué senderos educativos reconocemos el día de hoy? Y creo que en este transcurrir de los senderos que vamos trabajando a lo largo de los años, pues llevamos a cuestas, sobre todo a muchos teóricos, ¿no? Que nos han permitido tener un análisis importante, ¿no? Crítico de la educación. Y últimamente también, ¿no? Se han sumado muchas otras perspectivas. No puedo dejar de mencionar los feminismos como una parte importante de esos senderos, porque también fue como una manera distinta de pensar la educación, ¿no? Ahorita que hablábamos de los amores pedagógicos, también, ¿no? Inevitablemente pensaba yo en las publicaciones del doctor Gerardo, que hace algunos años tuvo, ¿no? Algunos textos que se llamaban así, precisamente, ¿no? El amor pedagógico, y eso se me hace como muy interesante y muy lindo además, porque nos da esa parte humana de los que somos los educadores, ¿no? Que sentimos, pero que nos comprometemos también a ver qué otras diferencias están sucediendo, qué otras perspectivas, desde qué otro momento podemos nosotros mirar lo que estamos mirando en este momento, ¿no? Entonces, el sendero, pues es el sendero, pero quien lo hace es el viajero. Y la carga que llevamos nosotros es la que nos va permitiendo avanzar en esos senderos, ¿no? Entonces, el compromiso también que tenemos nosotros pues en colaborar, ¿no? En abrir otros senderos a nuestros estudiantes, a las y los estudiantes que están pues compartiendo un grupo con nosotros. Creo que eso es fundamental para poder continuar, ¿no? Esta mirada actualizante, estos nuevos retos que tenemos en la actualidad, ¿no? Que no son los de hace 30 años, 20 años, 10 años, incluso después de la pandemia, ¿no? La parte pedagógica, de enseñanza, de relación amorosa que se tiene en el aula cambió, porque tenemos pues muchos otros escenarios, ¿no? Ahorita que le escuchaba hablar, maestra Mari, recordaba una escritura del de don Pablo Latapí. Don Pablo Latapí decía que ser docente en estos tiempos, y eso lo escribió en la década de los noventas, decía, ser ¿Mm? docente en estos tiempos es la oportunidad de ingresar al alma, dice, ¿no? De los niños, de las niñas, de los adolescentes, de los jóvenes, inclusive de los adultos, ¿no? Entonces a mí me parece, me recuerda, ¿no? Como entonces ese podría ser un sendero, ¿no? Para ingresar a ese campo nociológico de nuestros estudiantes. Qué bonito, maestra. Muchas gracias. Le damos la palabra al doctor Gerardo. Muchas gracias, espero que me escuchen claramente. Me da Sí. mucha alegría haber sido considerado para este panel. Es para mí verdaderamente optimista, motivo de mucha alegría el enfoque con el que ustedes están arrancando una sesión inaugural. Y bueno, me da la oportunidad de regresar, aunque sea virtualmente, a ese espacio donde he estado algunas ocasiones, de saludarles con mucho aprecio, conocer al doctor Alberto Aguilar, pero también felicitarme de estar con Mari. Quiero decirle que su tesis la presumo con quien se deja, ¿verdad? Es un trabajo maravilloso, digno de aplausos. Mari es una persona que tengo en una alta estima y por supuesto mis amigos Jaime y Patti, que son incansables, ¿verdad? Incansables. Un día van a llegar a ser gobernadores. Espero que ahí me inviten, ¿no? Son muy trabajadores, los admiro y los aprecio. Bueno, entro rápidamente al tema, disculpen este acto protocolario, lo hago con mucho afecto, pero parto de una idea que yo creo que debemos tomar a la vista, que vivimos los tiempos de la posverdad.
Y estos tiempos de la posverdad trazan senderos que son verdaderamente desafiantes. Por un lado están unas situaciones que no podemos silenciar, que son las situaciones de guerra, ¿verdad? Por otro lado está la embestida del productivismo y toda una agenda que tiene que ver con la promoción de psicología optimista, de psicología positiva, el silenciamiento del pensamiento crítico. Yo en un pequeño escrito hablo de un proceso de tontificación de la población que se está haciendo a partir de la posverdad y que sin lugar a dudas no deja intacto al tema del amor. El amor tiene una larga historia que es la que nos sostiene aquí, ¿verdad? Y estoy absolutamente de acuerdo en la belleza del poema de que se hace camino al andar, es inobjetable, indiscutible. Sin embargo, cuando lo escucho, me entusiasmo y luego me viene a la mente aquella canción de Silvio Rodríguez que decía que veía a su hijo corriendo y de repente queda aplastado por una bomba que cae, ¿verdad? ¿Hasta dónde están nuestras posibilidades? ¿Hasta dónde están nuestras limitaciones? Entonces pienso que la escuela en la actualidad vive una suerte de crisis y de necesidad de ir resolviendo contradicciones muy profundas entre, por ejemplo, un discurso que pretende ser humanista como la nueva escuela mexicana y para el cual hay que prepararse frente a temáticas como la inteligencia artificial que también artificializan las relaciones humanas y además van borrando lo que nos sostiene que son los vínculos. Cada día es un desafío frente a lo tecnológico, cada día es un desafío frente a la violencia, cada día es un desafío frente a lo extraescolar y sin embargo tenemos que seguir educando y qué mejor que hacerlo con todo el amor que nos quepa, ¿verdad? Y haremos las distinciones para señalar que el amor pedagógico no es sacerdotal, tampoco es erótico, tampoco es paternal, sino que es un amor que se concentra en la preocupación por la formación del otro, ¿no? Y que en ese sentido, pues ahí están los retos que nos presentan los caminos que se están señalando. Podemos hacer tecnología con amor, nueva escuela mexicana con amor, encuentro dialógico con amor y cuidarnos también de los peligros del amor y de la romantización y mercantilización que no es de lo que se trata. Son las cosas que podría comentar en este primer momento. Para nadie es un secreto que vivimos una embestida de supremacismo blanco, vivimos una embestida de pensamiento que mercantiliza los más nobles valores y vivimos una suerte de resistencia de pensamiento crítico que intenta preservar todo eso humano que es lo que nos promete horizontes de mejor futuro y de mejor calidad de vida. Entonces me gustaría iniciar con este diagnóstico y este posicionamiento. Muchas gracias por la invitación. Pues es que inicia muy fuerte, maestro. Yo ya no sé, entonces, ¿qué pregunto? Vamos, fíjese que para ampliar, para permitir que ampliemos un poco más nuestro diálogo en este primer punto, hace unos días hacíamos una reflexión acerca de las personas que nos dedicamos a la educación o a la pedagogía en los diferentes escenarios pedagógicos. Me gusta llamarlo así, escenarios pedagógicos, ¿no? El término nivel educativo es un término propiamente de legislación educativa y para fines pedagógicos lo podemos llamar escenarios pedagógicos, ¿no? Entonces, reflexionábamos y decíamos que aquellas personas que nos dedicamos a esta ciencia pragmática, eh, pues tenemos elementos sensibles en la conciencia, ¿no? Que nos hacen conectar con lo humano, que nos hacen conectar con las realidades, pero que eso también hace que nos duela, ¿no? Nos duela lo que está pasando, nos duela lo que está sucediendo, y nos llevamos todos esos fenómenos que presenciamos todos los días con nosotros, ¿no? Y no podemos decirlo, "Ah, voy a entrar a mi casa, tú te quedas aquí, ¿no? O voy a hacer esta actividad", no, van con nosotros. Y las vamos resolviendo conforme al mismo tiempo que nos vamos volviendo más sensibles, ¿no? Todavía, y que nos vamos estructurando a nosotros mismos, ¿no? Entonces, en ese sentido, el tercer planteamiento de este primer punto
es cómo entonces construimos los senderos educativos, aun cuando el contexto es incierto, es cambiante y es desafiante. ¿Está de acuerdo, maestra Mari? Si empezamos con usted, luego el maestro Gerardo y luego el maestro Alberto. Gracias. Muy bien, gracias. Sí, creo que podríamos seguir un poco antes de irnos a la última pregunta de qué podemos hacer y por dónde podemos ir o haciendo nuestras búsquedas, que también tenemos varios fenómenos, ¿no? En la actualidad, como pudiera ser esta idea de globalización, ¿no? La globalización que hoy vemos, ¿no? Aunque en México hay como una idea de volver, ¿no? A lo ancestral, bueno, a los antecedentes, ¿no? De nosotros los mexicanos. En Oaxaca, pues eso es, ¿no? Ha sido toda la vida, o sea, en Oaxaca nunca se ha perdido esa identidad, ¿no? De cada uno de los pueblos, indígenas, como ellos se asumen. Pero también es cierto que la globalización es un problema que nos pega en la escuela, ¿no? Porque entonces hay ideas globales que no pertenecen a la cultura en la que estamos, en la cual no estamos preparados para ello, ¿no? Desde la cuestión física, ¿no? Si me permiten, pues lo más esencial, hasta pues todo lo demás, ¿no? La estructura social, la estructura familiar, ese creo que también es un problema que podemos como no dejar de lado porque sí le pega a las escuelas, ¿no? Bueno, también algo que se me hace como muy importante, estos fenómenos de migración, ¿no? Migración por las guerras o migración porque la pobreza. Y entonces en Oaxaca también estamos viviendo muchos fenómenos de migración, incluso, ¿no? Muchas anécdotas desde la escuela, podemos decir, ¿no? Podríamos decir, pues no hay, ¿no? ¿Cómo es? Sin embargo, en Oaxaca han sucedido fenómenos interesantes de migración, ¿no? Niños, por ejemplo, desplazados triquis, que llegan a las escuelas en Oaxaca y no hablan español. Y entonces, ¿cómo los insertamos, no? Esta maravillosa idea de estas políticas de inclusión educativa que muchas veces lamentablemente pues se quedan, ¿no? En lo escrito y que a lo mejor en algún momento pues tuvieron, ¿no? Oportunidad de desarrollarse, pero pues no del todo, ¿no? Como se debería. Creo también que sería como importante ver estas cuestiones del cambio climático, ¿no? Que también afectan a la escuela y cómo estamos preparando también a los estudiantes y nosotros mismos como docentes para, ¿no? Entonces, de repente es muy curioso cuando estábamos en pandemia, por ejemplo, ¿no? Decían, no, pues es que todos los niños se tienen que lavar las manos, ¿no? Ajá. Y en las escuelas en Oaxaca, yo me atrevería a decir que el 70% de las escuelas en Oaxaca no tiene agua potable. Entonces también hay esos fenómenos de infraestructura con los cuales no contamos, ¿no? No, cuando pensamos, ¿no? En la escuela, como comentaban ahorita, ¿no? A veces se romantiza, pero también nos enfrentamos a muchos fenómenos reales, cotidianos, en los cuales, pues, ¿no? Pues nos vemos ahí enfrascados, ¿no? O nos encontramos una gran colina en ese camino que llevamos. ¿Qué podríamos hacer ahora que comentas, no? Creo que repensar la escuela sería algo importante, ¿no? Desde la pedagogía feminista, por ejemplo, se habla mucho de cómo poder incluir a las mujeres, a las niñas, ¿no? Primero, después pues a las jóvenes, después a las mujeres, en un territorio femenino, porque además, dicho sea de paso, el amor es femenino, ¿no? Entonces, ¿verdad? El amor pedagógico, muy bien lo podríamos nosotros, ¿no? Decir, pues este es nuestro, nos toca porque a lo largo de la historia, ¿no? Ha sido algo que se nos ha dejado a nosotras. Sin embargo, pues a lo largo de la historia hemos tenido que jugar las mujeres con las normas de los hombres, ¿no? Es cierto, llegamos a posgrados, pero aprendimos a ser hombres en la escuela, en la sociedad, ¿no?
y los hombres no han aprendido a ser mujeres. Ese es un reto, un reto muy grande, ¿no? Y generalmente yo siempre en el aula trato de reflexionar estas cosas con mis estudiantes, ¿no? Con ellas y con ellos, porque ahí hay un trabajo que tendría que ser mucho más democrático para lograr una escuela amorosa, que contenga, que acompañe, ¿no? En ese sentido de desarrollar fortalezas, ¿no? No romantizando, ¿no? Que todo es lindo y todos somos positivos y cariñosos, ¿no? Pues sí, pues, pero no. O sea, esa no es la finalidad de la escuela, ¿no? Es formarnos, es abrir nuevos horizontes en el pensamiento, ser críticos ante lo que tenemos enfrente. Y entonces, pues creo que no es fácil, pero afortunadamente ahora tenemos muchos autores, autoras, que nos brindan una posibilidad de reflexión para poder aplicarlo en las prácticas pedagógicas. Qué bonito eso que dice maestra. Solo como para profundizar un poquito más en una de las ideas eh, José Jimeno Sacristán habla mucho de repensar la escuela, ¿no? Y bueno, como muchos otros, pero entonces ese repensar la escuela tendría que ver con reconstruir lo que es valioso, humanamente hablando. Sí, yo creo que sí, pero tendría que ser más democrático en el sentido, ¿no? De nosotras y nosotros. Mm. Porque ahí, ¿no? Como, Tendría que ser un ejercicio democrático en ese sentido. y evidentemente darle las gracias, ¿no?, a muchos paradigmas que nos han acompañado en ese momento y construir otros nuevos para visibilizar lo que es importante. Muchas Claro. gracias, maestra Marichiñas. Maestro Alberto, por favor. Ya me cambió la jugada, maestro, pero no importa. No, mejor el maestro Meneses y le hago yo como estaba antes. De acuerdo. Muy Adelante. interesante lo que nos dice Mari, lo comparto, ¿verdad? Los tiempos actuales plantean la necesidad de transformar las escuelas y esa transformación creo que tiene que recuperar la tradición perdida a partir del modelo neoliberal que arrancó en México en el 85 y que hasta el 2018 se mantenía. La economía y el proyecto actual también sigue siendo en muchos sentidos neoliberal, pero está en una visión que intenta ser transitoria, ¿no? Ahí hay un punto interesante. El perfil del profesor actual tiene que ser intercultural. Yo no he visto un espacio de práctica intercultural más rica que el de Oaxaca. Yo creo que es un aporte a la humanidad, ¿no? Me parece muy importante. Tiene que tener esa visión de una epistemología que esté ligada a una perspectiva decolonial. Y cuando decimos decolonial hay que oponerse a cualquier ideal encubierto de dominación, sea de hombres, de mujeres o de terians, no importa ahí, ¿no? Cualquier ideal encubierto de dominación es peligroso y tiene que ser corregido en esto que ahora puede empezar a tomar cierta forma, el amor pedagógico como una ética de la convivencia, el respeto y la integración. Me gustaría decir de la comunalidad, ¿verdad? En el respeto a la dignidad humana y algo muy fuerte, que es la posibilidad de incluir la diferencia, la diversidad, ¿no? Es un asunto clave. Entonces, esto si no se hace con amor, se torna burocrático y a veces los aparatos administrativos son los que dificultan el ímpetu del profesor y hasta las expectativas del estudiantado que está, dicho sea con rapidez, colonizado por numerosos frentes. Los medios, la tecnología, formas de mercantilización de la cultura con las cuales uno tiene que estar enfrentando una batalla y también aprendiendo a apropiárselas, ¿no? Porque la vida ahora está llena de estas situaciones. Sí es rica una salsa en molcajete, pero a veces también es muy útil hacerse aunque sea una maruchan con tal de no quedarse
sin comer, ¿no? Entonces, conjugar las dos posibilidades de este mundo actual sin perder la esencia de lo que somos, me parece que es un asunto muy relevante. Muchas gracias, maestro Gerardo, sobre esto del amor pedagógico como una ética. A ver si regresamos ahorita para profundizar en el concepto, ¿no? de ética. Muchas gracias. Maestro Alberto, adelante. Sí, muchas gracias. Haber querido escuchar primero al maestro Gerardo, después de la doctora, era porque mis oídos se encantan con lo que escucho. Realmente decía yo, ¿para qué hablo? Si a mí me encanta, como lo decía yo en otro foro. A mí no me gusta enseñar, me gusta aprender. A mí me gusta escuchar, no me gusta hablar. Pero bueno, aquí estamos, aquí nos puso eh, este asunto educativo. Pero me parece que uno de los actos amorosos con los que hoy podemos nosotros eh, colaborar tiene que ver con como lo han señalado los doctores, desmitificar el amor y desromantizar, ¿no? Quitar esa parte romántica, porque amar tiene que ver con dar la vida, ¿sí? No solo con colaborar en que alguien engendre, por ejemplo, retomando un poco la idea de la doctora. Jamás vamos a saber lo que es gestar. Y en eso se nos va la vida si no ponemos y depositamos la confianza en quienes nos dieron vida. Y la naturaleza es sabia. Y Dios o diosa es sabia, ¿sí? Y entonces nosotros tenemos que pasar al paradigma del cuidado e ir rompiendo el paradigma de la conquista que señalaba hace un rato, pero el reto hoy es que nuestra estructura mental de cientos y milenios de años tiene que ver con un pensamiento analítico que divide, que escinde, son disyuntos y no logramos captar la capacidad de integrar lo diverso en el afán de sintetizar las cosas. Todas las metodologías que normalmente ocupamos en la vida académica son de corte analítico y sintetizadora. Busca comprobar tesis, ¿no? Hipótesis para convertirlas en tesis que al final son reduccionistas, porque desde el momento en que separas en un objeto de estudio la realidad estudiada y delimitas, le rompes la estructura compleja a la propia realidad, porque tu propia mente se está apoderando de esa complejidad en el afán de tener clarito tu objeto de estudio. ¿Qué sucede con esto? Me parece que es un acto de desamor profundo el seguir pidiéndoles en la escuela, por ejemplo, un pensamiento solamente analítico que abone poco a poco para desarrollar al final una profesión que muchas veces no necesitaría este tipo de investigación, sino de un encuentro de amar a la realidad en toda su complejidad, haciendo pan, ¿no? Haciendo cosas que en la vida diaria son las que se hacen y que no tienen que ver sino con la integración, porque estoy haciendo el pan y estoy cuidando acá que no se me queme los frijoles y acá estoy cuidando que el niño no se caiga, cosa que cuando has tenido esa oportunidad te descubres totalmente inútil porque no desarrollaste habilidades, sobre todo en el caso de nosotros los hombres, los varones, porque aprendimos una unidireccionalidad y luego así nos encargamos, dizque, de educar a otros. Entonces, yo creo que ahorita una pedagogía de la incertidumbre tiene que ser profundamente amorosa, porque hay que reestructurar la mente, nuestra mente, en principio, y colaborar en la reestructura de una infancia o de unas infancias, desde el preescolar, desde inicial, porque cuando el niño es, o sea, cuando el ser humano los seres humanos, cuando somos bebés, cuando nacemos, no nacemos escindidos y diversos, o sea, sí, captamos una totalidad concreta y luego entramos a la escuela y se nos empieza a desarrollar un pensamiento analítico que la abuela no te enseñó, que el abuelo no, que
Cuando tú estás cortando un pedazo de leña para echarla al fogón, ¿sí? No estás pensando en el pedazo de leña y aparte el fogón, sino es como la casa de la abuela toda, con sus olores, o sea, sus aromas, ¿no? Con sus imágenes, su presencia y el cariño de quien te acerca un plato de frijol con tortillas hechas a mano y un jarrito de café. Mira, eso es integración de lo diverso. Entonces, ¿por qué rayos cuando vamos a estudiar lo hacemos desde una perspectiva analítica, partida, escindida y luego hasta en asignaturas? Pero es que todavía no tenemos maestros que puedan amar integrando lo diverso. Y ahí está el gran reto, una pedagogía de la incertidumbre llena totalmente y fundamentada en el amor. Gracias. Gracias, maestro Alberto, por la intervención. Creo que sí vamos tejiendo las ideas. Hay un libro que leí hace cuando estudiaba la maestría, en un momento como de reestructurar lo que uno va pensando, ¿no? Es decir, donde uno se confronta a sí mismo. Y entonces José Jimeno Sacristán compila algunos textos a través de una antología que se llama La educación que aún es posible, remitiéndome a todo lo que ustedes han dicho, que hay que ir rescatando, hay que ir reestructurando, ¿no? Inclusive hay que ir deconstruyendo. Y una cosa que fortalece en verdad el alma, el pensamiento, el ser, ¿no? El ser docente, es darnos cuenta que a veces aunque nos sentimos solos, pero que sí estamos haciendo algo, ¿no? Estas congregaciones, estos diálogos, nos permiten ver que en realidad estamos haciendo lo mismo o en el mismo sentido y que nos vamos esforzando. Y José Jiménez Sacristán decía, pero tranquilos, porque va a llegar un momento en la historia en donde estos esfuerzos van a conjuntarlo, ¿no? En una masa crítica y en resultados que van a ser más visibles. Y me parece que es, como decía el maestro Meneses, este momento es transitorio, ¿no? Pero todavía no hemos logrado como descubrir o construir hacia dónde vamos. Y eso es lo que causa como mucha incertidumbre, ¿no? Excelente, maestro. Pues bueno, vamos a pasar entonces al segundo planteamiento, que es sobre la incertidumbre. Voy a dar introducción. Sobre la incertidumbre. La incertidumbre es el estado inherente a toda práctica educativa en contextos de crisis estructural. Identifica las rutas que no son claras, la inestabilidad de las condiciones y la imposibilidad de prever con certeza los efectos de nuestras decisiones pedagógicas. Esto nos obliga a leer críticamente la realidad, a sostener el vínculo con los estudiantes y a actuar con responsabilidad ética, aun cuando el horizonte se vuelve difuso. En educación, la incertidumbre abre la posibilidad de crear, de reinventar y de caminar senderos que se construyen mientras se transitan, como lo decía la maestra Mari. Hay tres planteamientos para abordar estas sobre las incertidumbres. Me voy a permitir leerlos. ¿Qué tipo de incertidumbres atraviesan hoy la práctica docente? ¿Cómo impacta la incertidumbre en la relación pedagógica y en la toma de las decisiones educativas? ¿Y qué estrategias, saberes o actitudes nos permiten caminar en la incertidumbre sin perder el sentido educativo? Si están de acuerdo, podemos hacer una participación de ida y una de vuelta para abordar los elementos. ¿Quién quiere iniciar? Si gustan, yo inicio Adelante, como maestro. la dinámica, ¿no? Que veníamos siguiendo. Bueno, quiero empezar señalando dos ideas. La primera de algún autor que decía algo muy interesante. Decía, del mundo medieval al mundo moderno, el hombre vivía una falta de realidad. Y de la crisis del mundo moderno en adelante, ahora hay un exceso de realidad. Y ese exceso de realidad es bastante desorientador, es decir, da pie a lo que es la incertidumbre. La segunda idea que quiero traer aquí
es del maestro César Carrizales, quien creo que es el primero que tematiza el tema de la incertidumbre. No que no haya estado la incertidumbre en todos los grandes educadores y pensadores de la educación, pero él le da un lugar específico y propone algo muy interesante. Propone educar en la incertidumbre, educar con la incertidumbre y educar para la incertidumbre, ¿no? Sin tener una visión pesimista, sino una visión que aperture nuestra sensibilidad frente a lo aún no. Es interesante porque quizás hace 10 años el mundo era completamente distinto a como lo es hoy. Pero además, ahora que se ha reelegido Trump, y si ustedes están pendientes de lo que está ocurriendo día con día, ahorita hay una crisis muy profunda a partir de esta persona que intentó asesinar a su pareja embarazada y que ha destapado toda la red de complicidades que están atravesando el pensamiento de ultraderecha, asaltando particularmente toda América Latina y con elementos vinculados a los giros negros, y prefiero no hablar de ello, ¿no? Pero de lo que estoy como insinuando es que la incertidumbre siempre está presente y a ritmos muy sorprendentes. Y más vale formarnos en una mirada abierta a la incertidumbre, como cuando la pandemia que ya se mencionó, que nos dijeron, pero van a venir más pandemias. Y no habíamos estado preparados ni para la primera ni para la segunda, y ahora tenemos que estar preparados con esta sensibilidad de apertura para poder conservar tanto lo sentipensante como lo más racional encaminado a tomar el toro por los cuernos, ¿no? Y esta es un poco la insinuación, un, un pensamiento abierto eh, ante la velocidad de los cambios y que pueda también reservar lo que es patrimonio nuestro, pero también con esta necesidad de innovar y también de anticiparse hasta donde sea posible a esta situación. Es decir, no pensar la incertidumbre como una dimensión sombría y desmoralizante, sino por el contrario, como un desafío que tiene que ser atendido en el diálogo, en lo democrático y en el nosotros, por conservarse. Gracias, maestro Gerardo. Yo los escucho y recuerdo al filósofo Cristian Castro cuando dice, y es que no está nada padre ser adulto entonces, ¿no? Ok. Eh, qué bonito porque precisamente nuestras pedagogías, nuestra docencia necesita fortalecerse de estas visiones, ¿no? Y eso es lo que le da sentido al por qué y para qué hacemos las cosas. Yo siempre le digo, cuando me toca dar clases a los estudiantes en desarrollo humano, cuando nos desanimemos únicamente hay que recordar por qué decidimos estar aquí, ¿no? O sea, por qué decidimos y que es una decisión que nosotros vamos sosteniendo cada día. Muchas gracias, maestro. ¿Quién continúa? Bueno, si gustan yo. Adelante, Este, maestro. ahorita pensaba, ¿no? En esto de la incertidumbre, sí, como también la incertidumbre sí no solo no es, bueno, de todo esto que comentaba Gerardo, ¿no? De las guerras, la violencia, el no poder resolver conflictos dentro de la escuela, que también ese es un tema, ¿no? Sobre todo en la educación básica. Hemos visto violencias gráficas, ¿no? De chicos que con armas entran a la escuela y matan a sus maestros, maestras, ¿no? Entonces, esta parte, creo que la escuela también tendría que mirar, ¿no? Que afortunadamente muchas escuelas hoy están pensando ya en el desarrollo emocional de sus estudiantes, ¿no? En el trabajo, en el respeto. Para mí fue muy lindo escuchar hace unos días a una niña de 4 años que alguien comentó de alguien que estaba gordito, ¿no? Y ella se volteó rápidamente y le dice,
no se habla de los cuerpos de las personas, ¿no? Órale, dije yo, ¿no? Eso lo está fomentando su escuela y obviamente también la familia, ¿no? Ahí también tenemos que pensar estas cuestiones que ahora también, ¿no? Se están estudiando desde la escuela o se están promoviendo. Creo que algo que aminoraría mucho esto de la incertidumbre, como este pensamiento que hemos tenido a lo largo de los siglos, las certezas, ¿no? Hoy estar de acuerdo en que no hay certezas así tan definitivas, sino que todo es cambiante, ¿no? Los estudiantes que tuvimos hace 10 años ya no son los mismos estudiantes que están ahorita en las universidades. Es otro mundo totalmente, ¿no? Entonces, la información que tienen, cómo resuelven los conflictos, esto que algunos docentes hablan, que la sensibilidad, ¿no? Que no les puedes decir nada porque ya se ofenden, ¿no? Entonces, eso también es una evolución interesante, ¿no? Y yo siempre cuando tengo oportunidad de comentar, digo, por ejemplo, en mi generación, había mucho abuso de poder y muchas cuestiones de género, ¿no? Estábamos en la universidad y se nos reconocía, si quieren, pues la formación, el talento, lo que fuera, pero también había un dejo de, ¿no? Así de esta parte, ¿no? Entonces, pues qué bueno que ahora las estudiantes, los estudiantes también sean más sensibles a esos temas, ¿no? Y eso pudiera generar en muchos docentes incertidumbre, pero creo que estamos, ¿no? O sea, si somos conscientes de los fenómenos a los que estamos enfrentándonos, pues nos daría cierto camino, ¿no? En este sendero de que las cosas tienen que cambiar, ¿no? Y entonces, también ahorita que decías, es muy feo ser adulto, o no sé cómo dijiste, Jaime, No lo está cierto es cool. que en el aula yo siempre digo que el adulto es el docente. Entonces, ¿por qué? Pues porque, bueno, no solo se supone, ¿no? Que tiene un poquito de más conocimiento, que ha organizado esto, pero que también tiene, ¿no? Pues toda la disponibilidad y la formación y la ética para poder, ¿no? Trabajar todos estos escenarios que se están presentando ahora, ¿no? Y por último, quisiera comentar algo que leí por ahí de un filósofo que decía que los educadores tenemos que ser optimistas, ¿no? O somos optimistas por naturaleza, porque si no seríamos optimistas, no regresaríamos al aula, ¿no? No pensaríamos que es posible escenarios en donde pudiéramos crecer todos juntos. Gracias, maestra. Fíjese qué interesante, porque entonces es probable, lo digo desde la visión pedagógica, no económica ni política, que la crisis estructural es precisamente por eso, por la rigidez que tiene y que es necesario ya transitar hacia una estructura dinámica que obedezca al tiempo y que nos permita a todas y a todos ser, ¿no? O desarrollarnos, como lo decía Edgar Morán, y esa estructura precisamente no lo permite. Cuando el señor Maslow pasa la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y dice, y es que habíamos perdido toda esperanza, ¿no? Toda fe en nosotros mismos, él tiene una discusión con los que se denominaban clínicos. Y entonces dice, no vamos a hablar de la patología, pero sí vamos a hablar de cómo podemos reconstruirnos como personas sanas, ¿no? Tanto desde lo colectivo como desde lo particular. Y una de las cosas que dice, usted la ha propuesto ahorita en la mesa, y es precisamente un cambio, decía él, en la escala de valores propia. Y eso permite entonces ir visibilizando lo que se nos va presentando con bondad, ¿no? Con alegría, no como una emoción, sino como un estado de la conciencia, y que es precisamente cosas que tienen que ir pasando en este momento histórico. Qué bonito, maestra Mari. Perfecto. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Sí les está gustando? ¿Sí? Bueno, entonces va el maestro Alberto. Muchas gracias. Sí, ante la pregunta de cuál es la incertidumbre que enfrenta la educación hoy, me parece que es la incertidumbre de la incertidumbre. Ahí retomando un poco el pensamiento de Edgar Morin, a quien citaba hace un rato. Y porque
sigo pensando que la mayor parte de nosotros eh, cree que lo incierto, la incertidumbre está fuera de nosotros. Se encuentra en las condiciones sociohistóricas, económicas, sociológicas que ocurren fuera de nosotros, pero pero no nos percatamos de que las certezas, así como lo incierto, la incertidumbre, son posturas psicogenéticas, son cuestiones de la conciencia que deben y tienen fuente de esa interpretación que hacemos de la realidad compleja, pero que en sí misma siempre ha sido compleja, no difícil, no con las mismas características, sino porque se encuentra siempre interconectada. Mientras nosotros no pasemos a ver que la parte de la incertidumbre es un estado de conciencia con la que tenemos que aprender a trabajar, no podemos romper con nuestro pensamiento analítico y por eso me atrevo a decir, tomando a Edgar Morin, que lo que hace falta es generar un aula hologramática. Por ejemplo, algo interesante que podríamos hacer es estructurar, renovar la escuela de tal manera que podamos tener un aula hologramática basada en este principio de que el todo está en la parte y la parte está en el todo. De esta forma, aplicado a la pedagogía, significaría que el sistema educativo global que reside entonces, o sea, todo este sistema educativo global reside en cada aula. Y cada pequeña interacción del aula tiene el potencial de reconfigurar todo el sistema global. Por ahí va un poco algunos anuncios que hicieron algunos de los partícipes diseñadores de la nueva escuela mexicana y antes el peteo en Oaxaca y esa visión integradora que descubro en algunos aportes desde distintas partes de nuestro país. Y eh, tenemos que generar una visión del aula como un ecosistema, como un circuito sistémico, con una pedagogía conjunta, donde esta identidad planetaria sea la que prevalezca en la mirada de los estudiantes y de todos los que nos encontramos como actores de este proceso. Así es como me parece que hay que no desaulizar la escuela, pero sí hay que romper los muros, estos muros cuadrados del aula y los muros que están alrededor de la escuela y que en estos tiempos nos aísla de lo externo a la escuela porque la calle es insegura y porque están las condiciones de las que se ha hablado ahorita y muy graves, ¿no? Muy fuertes, mucho más que en otros tiempos. Pero entonces necesitamos hacer que en el aula ocurra un proceso de autoconciencia que hay que trabajar primero con los profesores. Lo que sucede en el docente y el alumno no es un hecho aislado. O sea, que cualquier cambio en la práctica cotidiana, en lo que hagamos nosotros, ¿sí? Tiene el potencial de transformar las estructuras del sistema, o sea, de esa totalidad, que en ese momento en el aula es una totalidad concreta. La pedagogía conjunta interdisciplinar tendría que ver con religar los saberes. Este esfuerzo por hacer libros integradores, desestructurar las asignaturas, es algo importante, pero que no sabemos todavía cómo lograr integrar lo diverso, decía yo hace rato. Entonces, un reto grande es que nosotros tenemos que poder abrir nuestra mente a ver que se trata de que no es regresar a estados de certeza donde engañemos a los niños con, con falsas certezas. Puedo estar cierto de algo que es falso. Una certeza puede ser falsa en relación si lo vemos con la realidad porque es una partecita de la misma. Entonces, ¿cómo tejo? ¿Cómo hago el tejido, ¿no? En conjunto dentro de la escuela para que mis estudiantes tengan una estructura de pensamiento donde la atención la pongan en los nodos y así pueda yo descubrir que las implicaciones éticas y sociales de cada dato científico no están aislados, sino que toda decisión, toda acción, todo descubrimiento científico no está aislado de una condición de este etos que ama, de este etos. Y así se puede
intentar eh, buscar que el principio de recursividad, el principio dialógico y el hologramático, junto con los otros elementos de los que nos habla Edgar Morin, pudiera estar eh, en un doble nudo, doble pilotaje en el aula, donde el sentido común, los ejemplos de la vida práctica y cotidiana del estudiante, que trae mucha sabiduría y a veces no la hemos aprovechado, tiene mucho que ver con la dimensión de una teoría que es de corte modélico, donde donde van a encontrar algunas de esos archipiélagos de certeza para poder caminar en esta incertidumbre, en este océano, ¿no? De la incertidumbre. Entonces, desdoblar sí, desdoblar así de tal manera que vean que lo que llamamos el famoso conocimiento empírico y el científico se encuentran entrelazados, por ejemplo, ¿no? Y que no son dos cosas diferentes. Y por eso es necesario que si logramos hacerlo con este acto amoroso, donde se amplía el horizonte de experiencia, la capacidad de atender, ¿no? Para poder hacer que haya procesos de intelección eh, mm, mm, que partan de las preguntas inteligentes, de las preguntas para generar los insights necesarios que te lleven otra vez a las preguntas de una vez que llegas al insight, a un acto de intelección, decir, ¿y en verdad será así? ¿En realidad o nada más estoy suponiendo? Y entonces ahí empiezas a encontrar los archipiélagos de certeza al hacer juicios de hecho, pero de un hecho que ya no está aislado o que no está convertido en una parcialidad. Y entonces ya sabremos que tenemos elementos para hacer juicios deliberativos, para hacer procesos deliberativos que nos lleven a tomar mejores acciones y hacernos responsables. No habría necesidad de dar clases de valores ni fomentar más cursos, ¿no? De formación humana, porque lo humano estaría ocurriendo en cada uno de esos momentos. Me parece que por ahí estaría esa parte de intercalar las prácticas con la cultura y con las estructuras. Pero bueno, ya abusé de la palabra, perdónenme. Deje usted que haya abusado, maestro, se puso filoso, ¿no? Perdón. Gracias, no, maestro, muchas gracias, al contrario. Fíjese que ahorita que lo escuchaba, precisamente eh, eh, una característica de la estabilidad, ¿no? De la sanidad de las personas y de las sociedades, decía el humanismo rudo, que es la aceptación de uno mismo, de los demás y de la naturaleza. Sin embargo, para meternos a la comprensión de este concepto, o de esos conceptos, no inicia desde uno mismo de los demás, sino como que lo cambia, ¿no? Y entonces me recuerda una de las entrevistas que ya le hacían en los últimos años de vida a Paulo Freire, en cuanto, y bueno, ¿y cómo tú quieres ser recordado? Entonces, Freire no lo piensa y responde de una manera muy sencilla, ¿no? Que inclusive podría ser hasta un epitafio. Y decía, quiero ser recordado como una persona que amó al mundo. Y luego dice, quiero ser recordado como una persona que amó al mundo, a las plantas, a los animales, a las personas, y termina diciendo que amó la vida, ¿no? Y regresamos al inicio de nuestro conversatorio, ¿no? O sea, la vida, el amor. Y eso es importante, porque entonces este amor, si, en términos de Lonergan, sí se tiene que operar, es decir, sí tenemos que hacer una estructura para materializarlo, ¿no? Para hacerlo concreto. Muy bien, gracias maestro por abonar a estas ideas. ¿Quieren hacer sus comentarios de regreso? Y entonces, con el maestro Gerardo. Gracias. Bueno, pues yo creo que es muy interesante lo que se viene planteando. A mí me encantó lo que dijo el doctor Alberto y al mismo tiempo me generó mucha inquietud, ¿verdad? Porque estoy de acuerdo en todo, excepto en un peligro
que se requiera un alto especialista que pueda entender esa complejidad, cuya competencia lo convierta en el diseñador de las poblaciones. Primero pienso en el educador que está en las aulas y digo, para que maneje todo eso, está lo que sigue del chino, ¿no? Pero además se trata de seres de carne y hueso y yo pienso que este asunto yo lo pondría un poco con una visión sistémica, tiene también que ser corregida por el reconocimiento de los mundos de la vida. Y ahí en particular me voy a centrar en tres grandes enemigos contemporáneos, ¿no? El coaching, lo socioeducativo, lo socioemocional, que nos convirtamos en gerentes de nuestras propias emociones, pago por ver. A los más lúcidos nos he visto en situaciones de ira y ya ni les platico mi caso porque se lo estoy reservando a Netflix. ¿Sí? Entonces, lo socioemocional, la educación socioemocional, el coaching, ¿no? Y todo lo que implica la autoayuda. Son ficciones que imponen una imagen de humanidad y al mismo tiempo son grandes negocios. Y a mí me da pánico porque eso es lo que se está introduciendo en las escuelas. Vamos a decretar que no va a ir bien porque no está mal, no es bueno ser crítico, no es bueno ser pesimista, tenemos que programarnos, ¿no? Aquí me gusta mucho lo que decía Antonio Gramsci, tenemos que ser pesimistas en la teoría y optimistas en la acción, ¿no? Pero me parece que esto que se dice, yo comparto la mayoría de las cosas, pero subrayo, encierra el peligro de que no va a faltar quien lo quiera hacer y decirnos, mira, esta relación es correcta y esta es tóxica, ¿no? Esta forma de estar en el mundo es una experiencia de éxito. En cambio, esta pues, es mediocre, ¿no? Y así por el estilo, condicionando lo que fue el neoliberalismo y que hoy vivimos justo como una embestida brutal de un pensamiento incluso peor que el neoliberal, ¿no? Peor que el neoliberal y que está pegando con tubo en la subjetividad de los actores. Entonces me parece muy bien esta discusión de lo sistémico, ¿no? De lo holístico, me parece importante, pero también considerando los mundos de la vida, la dimensión cultural, ¿no? La dimensión cultural es clave porque ahí es donde se juega nuestra idiosincrasia, nuestra habla y en ese mismo sentido nuestros proyectos de existencia. Entonces, solamente haría esa pequeña eh, adenda a lo que ha dicho el doctor Alberto. Gracias, maestro Gerardo. ¿Quiere comentar algo, maestro Alberto? Sí, sí, yo creo que es fundamental lo que acaba de decir el maestro Gerardo, porque eh, ya tuvimos bastante, ¿no? De eh, comprar espejitos, ¿no? Y a cambio dar nuestro oro. Esta chauge, ¿no? Que hablan los alemanes, la cultura, Uh-huh. nuestra cosmovisión, nuestra cultura, y me encanta porque no es una cultura. O sea, entender la cultura, como dice Lonergan, a mí me encanta porque dice, cultura, se puede entender la cultura como esos procesos y productos de significación y valoración que nos permiten modos concretos de vida. Y entonces no puede ser un, un gurú, ¿no? Un señor del coaching quien nos venga a enseñar, ni tampoco puede ser un modelo educativo. Ahorita que estaba me escuchando y ahorita el doctor y a la doctora dice yo, sería fabuloso, maestro Jaime, que abriera un drive y que nos pusiéramos a escribir esto que hemos dicho hoy y que intervengan eh, los estudiantes. O sea, yo puedo escribir algo y sobre lo que yo escribo que alguien le meta mano
y que agregue cosas o la duda o la pregunta y que luego conteste el maestro, el doctor Gerardo y otros, ¿no? O sea, un libro colectivo anónimo en el sentido de que pueden ser mil autores y saldría algo magnífico porque no hay el poseedor de la verdad. Sería hermosísimo tener un libro y que así tenemos ahí alguien que puede ser un buen acompañante y que le encanta escribir entre parte del doctor Gerardo y a muchos de ustedes, pero tenemos también ahí al doctor Eliseo que puede ir reconfigurando algunas cosas y siendo como la guía que no nos haga que como cabras locas vayamos por muchas cosas a lo loco nada más, ¿no? Y entonces, porque ahorita que hablaba el doctor Gerardo, me hacía pensar en mi maestra María en paz descanse, mi maestra de primero y segundo de primaria, porque yo creo que sin conocer todo esto de lo que yo mencionaba hace rato, pues estoy hablando de 1970, cuando entré a primero de primaria, tampoco estaba yo tan grande, tenía mis 6 añitos apenas. Yo me acuerdo de ella por muchas cosas como con otros maestros y no por lo que tuviese que ver, pero hago de cuenta que ella era una totalidad que nos enseñó a leer, a escribir, a amar, a respetar, o sea, todo en conjunto durante la clase. Y no tenía que ir, a pesar de que pasábamos de una materia a otra, no tenía que pasar ella. Entonces, ese acto integrador del docente, ¿no? De cualquiera de los niveles, es la oportunidad de esta perspectiva hologramática. Y no tenemos que ser expertos con el lenguaje técnico, por ejemplo, ¿no? Que medio ocupé y que está realmente aprendido o bebido desde la fuente de entre Lonergan y Edgar Morin, ¿no? Pero pero no, sino en una praxis. O sea, esto se tendría que convertir en una praxis donde el punto de arranque tiene que ser una humildad socrática. O sea, yo solo sé que no sé nada, pero me pongo en disposición de saber con mis alumnos para poder, y sin perder de vista, como dice Paulo Freire, que pues finalmente eres el maestro y que tienes una responsabilidad de cuidar también a quienes te han encargado, que los cuides, no que los descuides, ¿no? Ujú. Pero así, porque también la sobreprotección es un descuido, es una forma de desamor. Ujú. Y por ahí podríamos abordar algo interesante y seguir construyendo, ¿no? Porque sería, imagínese un drive abierto de aquí a diciembre. Y luego vemos qué hay, qué se puso en él. Ujú. Qué bohemia se escribe. Exactamente. Qué interesante, maestro, no esperando haber apropiadome de algunas ideas y estoy a favor de lo que decía el maestro Gerardo, usted, no, no en contra, sino no a favor, ¿no? De ciertas visiones y prácticas que también obedecen al momento histórico. Y esto es porque la academia se ha cerrado, ¿no? O sea, la academia se ha vuelto elitista, ¿no? Porque a mí sí me gustaría que hubiera más epistemología, pero epistemología accesible, ¿no? Accesible al entendimiento, a la estructura cognitiva, ¿no? Y no digan, ah, aquí están las vacas sagradas, ¿no? Pero no, o sea, también ha habido un hermetismo, ¿no? Un elitismo ahí que no nos permite acercar al... ¿Por qué? Porque además no solamente lo dicen en términos, ¿no? ¿Verdad, maestro Alberto? Incomprensibles, sino además lo hacen de una forma que no causa interés en la población, ¿no? Entonces, sí, sí sería también interesante hacer esta crítica a la parte académica, ¿no? Muy bien, entonces esta vuelta la cerramos con la maestra Mari, por favor. Gracias. Pues yo me voy a ver, creo que muy banal, porque ahí tengo una idea que me sigue dando vueltas. Y creo que también la incertidumbre de los docentes en cuanto al empleo. Los docentes hoy creo que en muchas instituciones educativas no tienen segura su permanencia. Y entonces, en ese sentido, es muy fácil que cedan, ¿no? A esto que comentaba Gerardo de estos programas, así de respuestas rápidas y fáciles, porque es lo que dicta la escuela, ¿no? O, eh,
Lo quería reprimir, pero no lo voy a decir, ¿no? A veces nos encontramos en las universidades unos pactos patriarcales terribles, ¿no? A los cuales, bueno, no, obviamente no solo afectan a las mujeres, sino a todos, ¿no? A todo el claustro de docentes. Entonces también eso no ayuda, ¿no? A pensar una práctica pedagógica en la cual se reflexione y se critique, porque se está cooptando desde ¿no? Desde la élite de las instituciones. Y creo que sería bueno también empezar a visualizar y empezar a hablar de eso, porque no se habla, ¿no? No se habla. Y entonces si hablas de eso, pues ya no regresas, ¿no? A dar clases o no, o hay otras formas. Pero creo que también, ¿no? Esa parte, e incluso los jóvenes que están en la red de la Secretaría de Educación Pública ahora no tienen jubilación, por ejemplo, ¿no? Y eso es algo que a lo mejor a nuestra generación de algún modo nos tocó y de algún modo sabíamos que podríamos crecer, ¿no? En cuanto a conocimiento, en cuanto a entrega cotidiana, porque, ¿no? Al final íbamos a tener una retribución, ¿no? A lo mejor no la que quisiéramos, pero bueno, ¿no? Nos dedicamos a lo que nos gusta, lo disfrutamos, aprendimos mucho y había, ¿no? Como este cuidado por las personas. Lo que creo que ahora no sucede. Entonces, no podía dejar de hablar de esta incertidumbre que también a las y los maestros se enfrentan hoy en día. Y aunado ¿cómo decirlo? Como que la estructura de trabajo no es sólida, ¿no? En cuanto al desarrollo. Es decir, no hay apoyo, ¿no? No hay empatía, no hay consistencia con quienes son las maestras. Gracias, maestra Mari. Pues bueno, vamos bien. Creo que para dejarnos picados, porque vamos a regresar a nuestros conversatorios en el semestre, vean que se ponen buenos. Tuvimos uno de ética planetaria hace un semestre y nos leímos todo el librito, ¿verdad, maestro Alberto? Nos leímos el librito y estuvo bastante lindo. Así que si están de acuerdo y me lo permite, como decía el epistemólogo o el filósofo, que amar y querer no es igual, ¿no? Vamos a pasar al tercer planteamiento, que es sobre los amores pedagógicos. Los amores pedagógicos visibilizan la postura ética y afectiva que sostiene el quehacer docente en tiempos de incertidumbre. Es necesario mencionar que es una postura profesional de cuidado, presencia y responsabilidad frente a la vida de los estudiantes, de las estudiantes. Son la convicción de no dimitir, de acompañar incluso cuando el contexto es adverso y de creer en la potencia humana que cada persona aporta. Los amores pedagógicos permiten que la educación siga siendo un acto de dignidad, de esperanza y transformación, aun en medio de crisis estructurales que tensionan la práctica docente. En ese sentido, vamos a contestar tres planteamientos, igual en la misma dinámica. ¿Qué entendemos por amor pedagógico en la práctica cotidiana? ¿Cómo se manifiesta el amor pedagógico en el acompañamiento, la presencia y la ternura profesional? ¿Y qué papel juega el amor pedagógico en tiempos de crisis, desgaste o desmotivación escolar? Y cuando leo esos planteamientos, no puedo dejar de recordar, ¿no? A los testimoniales de Freire, después de estar en un año frente al Ministerio de Educación, dijo, no, yo no soy de aquí, no, renuncia y se va a lo que él hacía, alfabetizar. Y no solamente alfabetizar personas jóvenes, sino personas de 80 años, como aquel hombre que logró leer el nombre de su esposa, ¿no? Por primera vez, Yolanda. Así que, maestro Alberto, ¿le parece si iniciamos con usted? Posteriormente la maestra Mari y cerramos con el maestro Gerardo. Muy bien, pues muchas gracias. Yo creo que esto se sintetiza en la frase de esta película, ¿no? El título de una película, Amores Perros. Eh, Porque hay que tener
justamente una característica en el estómago. El amor pedagógico, me parece que es una combinación de mente de zorro, corazón de paloma y estómago de perro. Es decir, hay que ser astuto para vivir, no sobrevivir, para vivir este mundo incierto y no hundirse en los océanos de incertidumbre. Entonces hay que ser astuto para poderle ganar un pasito a la realidad traicionera que no quiere ser de naturaleza amorosa, ¿no? Cuando sí lo es. Y no lo es porque nosotros la hemos ido distorsionando. Entonces, astutos. Corazón de paloma porque hay que representa esa paz, bondad. Hay que hacerlo todo con bondad y con amor, pensando siempre en cómo procuras el mayor bien, ¿no? Y con serenidad, con mucha paz, decía hace rato, con humildad, sin dejar lo astuto que implica el pensamiento crítico, escéptico, ¿no? Fuerte, riguroso, para no engañarnos, creyendo que la realidad es la que pensamos. Ujú. Pero también sabiendo que en nuestra manera y estructura de pensamiento está nuestro propio autoengaño. Entonces hay que jugar de manera ideológica. Luego, estómago de perro, porque pues aunque te comas piedras, vidrios, el chiste es que no te haga daño, porque si te hace daño a ti ya no puedes hacer el bien al otro y no, si no te cuidas a ti, si tú te dañas, pues el otro va a ser también probablemente dañado, ¿no? Entonces, el autocuidado para poder cuidar al otro. Entonces, a mí me parece que hablar de pedagogía y de amor o amor pedagógico es una tautología, porque implica la auténtica educación. Y por ende, me parece que esto es sumamente necesario hoy día descubrirse como un ente tautológico, como docentes. Si no, no podemos serlo. Gracias. Muchas gracias, maestro Alberto. Continuamos, por favor. Sigue el maestro Gerardo y luego la maestra Mar. De acuerdo. ¿Va a ser una participación o va a ser de ida y vuelta? Igual, de ida y vuelta, ¿no? Una participación y luego cerramos un comentario de regreso. Muy bien, pues agradecerle al maestro Alberto estas metáforas que ha lanzado, porque son exactas, son precisas. Yo iba a poner énfasis en dos cosas en este primer momento, que pues no hay nada tan viejo como el amor, ¿verdad? Y el tema es que Platón afirmaba que para que se pudiera dar un proceso pedagógico, siempre habría que apelar al eros pedagógico, que es seductor, que es cuidador, que es embelezador y que en un momento determinado es el que propicia el milagro de la apropiación del mundo. Eso a mí me parecía muy interesante, aparte digamos de que desde los griegos está el diálogo del amor y en ese diálogo del amor pues se sabe perfectamente que el amor opera como un demonio, que es una criatura intermedia entre lo divino y lo terrenal y que se convierte en un motor para que nosotros le demos sentido a las cosas. Y como dice por ahí algún autor, es muy difícil que cualquier planteamiento sobre el amor escape a estas raíces occidentales, claro, dentro de Occidente, ¿verdad? Y más adelante pensaba en Kerchsteiner, un pedagogo moderno que define que el rasgo esencial de la docencia y la pedagogía es el amor pedagógico. Es como para determinar quién está dispuesto a hacer pedagogía, quién no está dispuesto, quién es un burócrata, quién es un empleado, quién es un farsante, quién es un merolico, quién es un vendedor, quién es alguien que no encontró otra alternativa y que no tiene posibilidad de encontrar ese vínculo, pues clave del amor pedagógico, que es lo que nos hace crecer. El amor auténticamente nos permite crecer con el otro. Y es más o menos este corazón de perro que dijo tan bellamente el maestro, porque aún a sabiendas
de que quizás yo me voy a quedar con hambre, debe comer el cachorro, ¿no? Yo estoy dispuesto a situaciones como, por ejemplo, conozco miles de maestros que no se atienden sus enfermedades, que se quedan sin comer, que pierden la dentadura, que enferman feamente. Es más, no sé si es buena suerte o mala suerte, pero hasta sin pareja andan. Por un lado puede ser muy bueno, pero por otro lado puede ser muy triste. Ahí se lo dejamos a que cada quien lo viva como lo vive, ¿no? Y todo por atender a sus estudiantes, por estar al tanto. Y ahí recordaba las palabras de Ortega y Gasset, de que el amor implica la preocupación y el cuidado del otro. Pero dice algo más, dice, ahí donde no hay amor, aparece el aburrimiento. Fíjense que ahora un amigo está haciendo una tesis muy bella y muy paradójica porque dice, la escuela en los tiempos actuales se ha convertido en una fábrica de pasiones tristes. Los alumnos se aburren, los profesores se aburren y de pronto parece que la vida está afuera o están los realities, están en los influencers, pero ya no está en el mundo escolar. Y eso le parece a él, trabajando desde Spinoza, la producción de un sujeto que tiene una pasión triste que no sabe que es triste, que piensa que es alegre o que vive por vivir. Ahí cierro esta primera parte y por supuesto el amor pedagógico es ese motor formativo que se requiere para que tenga sentido la convivencia cultural con el otro. Este concepto de sociedad del espectáculo nos llegó, ¿no, maestro Gerardo? Pero no solamente nos llegó, sino nos está dando con todo y parece ser que nos tiene en la lona. Sí, sin duda. Gracias, gracias, maestro Gerardo. Maestra Mari, por favor. Bueno, yo quisiera empezar con esta idea que comentaba hace un momento, que también el amor pedagógico es optimista. Porque pensamos, ¿no? Creo, todos los que estamos frente a un grupo, a estudiantes o a un grupo de colegas, que es posible una transformación a partir de los saberes, de la discusión, de escribir, de plantear ideas, ¿no? A lo mejor no muy pensadas anteriormente, pero que pueden ir sembrando poco a poco intereses que despierten, ¿no? En los estudiantes, las y los estudiantes. Y entonces creo que el amor pedagógico tiene inmerso relatos cotidianos, anhelos, miedos. El aprendizaje nos deja un montón de reflexiones a cada uno de nosotros, ¿no? Nos puede confrontar con lo que hemos pensado, pero también nos puede reafirmar algunas cosas, nos puede hacer mirar otras miradas, ¿no? Que no hayamos considerado. Y, y dicho sea de paso, déjenme compartirles que cuando alguien en un aula me dice, es que nunca había pensado eso, ¿no? Así como que es un momento en realidad de festejo, ¿no? No solo para los procesos educativos, sino para los procesos personales. Entonces creo también que las mujeres en el aula tenemos mucho que aportar, las jóvenes, las niñas, ¿no? También la juventud, cuando la juventud inicia en el camino de la docencia, también es muy importante ese acompañamiento, porque a veces la docencia es muy solitaria, ¿no? Desde que entramos al aula estamos solos. Y si y vamos a una universidad, por ejemplo, ¿no? Nuestros estudiantes ya nos conocen. Cuando nosotros entramos al aula ya preguntaron, ¿no? ¿Y cómo evalúa? ¿Y qué pregunta? ¿Y qué tal es? ¿No? Y nosotros no los conocemos. Entonces es como un descubrimiento ahí también, ¿no? Y de eso se trata, ¿no? También creo el amor pedagógico, de ir conociéndonos dentro de los procesos pedagógicos, dentro de los procesos educativos, en el más amplio sentido de la palabra. Y bueno, pues somos parte fundamental también nosotros, ¿no? Así como los estudiantes son parte fundamental, la institución es parte fundamental,
pues ahí podríamos, ¿no? Pensar en esto, ¿no? En las soledades, en las dudas, en la mirada, en lo que se observa, en las enseñanzas que traemos, ¿no? En los constructos que traemos y que hemos deconstruido a partir de nuestras propias experiencias y de nuestras nuevas lecturas y de nuestro propio ejercicio cotidiano, pues ahí está, ¿no? Inmerso. Creo que también el amor pedagógico es mucho compromiso, compromiso con los otros, como decían muy bien los doctores, ¿no? El cuidado hacia el otro y eso, pues, eso es amor, ¿no? Gracias, maestra Mari. Vamos a regresar y entonces cuando usted habla, en sus palabras, reencarna la idea de la luminosidad y la oscuridad de la luna, ¿no? De don Pablo Latapí. Es decir, el acto de educar tiene dos caras, una luminosa y una oscura. Y una de las ideas que lanza es precisamente cuando el ser docente, a partir de esa visión de amor, es acompañar un proceso de la persona, ¿no? O sea, un proceso de la persona y en ese proceso ayudarle a afrontar sus miedos, decía Pablo Latape, a afrontar sus temores, pero además de acompañarlos, y voy a utilizar la palabra hacer, con S mayúscula, ¿no? Hacer hombres y mujeres de bien. Y claro, esto tiene toda una complejidad, ¿no? Que precisamente trata de explicar. Entonces, regresamos, volvemos, maestro Gerardo, volvemos con el maestro Gerardo, el maestro Alberto y cerramos con la maestra María. Lo que voy a hacer ahora es compartirles un pequeño texto Por favor. que es muy chiquito, porque alguien me preguntó qué era el amor pedagógico y yo le respondí esto. Lo que educa es el amor, lo demás es disciplina y engaño, sometimiento. No es amor romántico ni platónico, no es religioso ni medieval, no es sacrificial ni optimista, no es positivista ni empresarial, no es humanista ni tecnológico, no es inconsciente ni perverso, no es mercantil ni kitsch, no es imperativo categórico ni transferencia, no es hollywoodense ni es el arte, ni es al arte, no es metafísico, es decir, no es ilusorio, y sin embargo puede llegar a estacionarse allí en un superior siniestro y triste. Lo que educa es el amor, ontológico, pedagógico, dialéctico. Lo demás no es lo de menos. Gracias, maestro Gerardo. Déjenme decirles que el maestro Gerardo, para quienes no lo habían escuchado, él es escritor, tiene varios textos, aquí en la UNAM tenemos muchos de él y digo, si quieren, aquí se los podemos prestar también. ¿Ese texto es de usted, maestro? Sí, es un texto que hice, pero se supone que va a ser el prólogo de la saga El último amor pedagógico. Nada más que quiero decirles que el presente no me permite tener certezas que plantear con claridad. Se mueve muy rápido el mundo. Hay un giro emocional en la teoría que está siendo, por un lado, iluminador de contradicciones que nosotros vivimos, como por ejemplo el narcisismo, ¿verdad? Y por otro lado, está siendo elemento de manipulación. Entonces, estoy investigando sobre esa vía y quiero cerrar los trabajos sobre el amor pedagógico con este libro. Ya me tardé más de 2 años. Gracias, maestro, muy amable. Entonces rezamos con el maestro Alberto y la maestra María. A mí me gustaría cerrar con algo que está aquí en el chat y que es una persona, que le escribió una persona que quiero mucho, mucho, mucho. Eso de vámonos por los mezcales, ¿no? Ándele por ahí, así eso es lo Ok. mejor del Sí, bueno, dice, vámonos. Perdón, perdón. de mi gran amigo Pepe Sánchez Aviña. El educar es un acto de amor, de adentro hacia afuera, que se presenta en todas partes y en cada momento. Por añadidura, nos hace mejores. Y lo dice y lo escribe alguien
que de amor, bien que sabe. Gracias, Pepe. Un abrazo. Gracias, maestro Alberto. Continuamos con la maestra Mari y abróchense sus cinturones porque vamos a empezar a aterrizar. Muy bien, bueno, solo agregaría que también el amor pedagógico es respeto, pero también es lo que se calla, lo que se observa, lo que se aprende y lo que sostiene. Gracias, maestra Mari. Bien, pues vamos a pasar a nuestra reflexión final. Si ustedes están de acuerdo, podemos hacer nuestra intervención en una sola intervención, como nuestra intervención final. Y me voy a permitir, porque esta es la parte, todo estuvo muy, muy padre, muy rico, muy estructurado, pero se trata como de una parte más íntima, ¿no? Y regresando al humanismo, discúlpenme, soy humanista, ¿no? Al humanismo rudo, ¿no? La capacidad de intimar es algo que tendríamos que estar rescatando en esta visión de amor pedagógico, ¿no? Entonces, ojalá podamos llegar a esta intimación a partir de esta última reflexión. Y me voy a permitir leer. La reflexión final nos invita a reconocer que el amor pedagógico no surge de teorías abstractas, sino de experiencias personales que han marcado nuestra manera de comprender y ejercer la educación. Son esos momentos de la vida escolar, encuentros, crisis, gestos de confianza, miradas que se transforman, los que revelan la fuerza del vínculo pedagógico y nos muestran que educar es, ante todo, un acto de presencia ética. En contextos institucionales adversos, el amor pedagógico se sostiene como una práctica de resistencia, una decisión consciente de acompañar, de no dimitir, de cuidar la dignidad del otro y la propia, aun cuando las condiciones no favorecen, o posiblemente sí, el trabajo docente. Los planteamientos que se proponen y que vamos a aterrizar en una intervención es qué experiencias personales han marcado su manera de amar la educación o de amar a través de la educación, qué momentos de la vida escolar les han revelado la fuerza del vínculo pedagógico y cómo se sostiene el amor pedagógico cuando las condiciones institucionales son adversas. ¿Quién quiere iniciar? Bueno, a mí me gustaría hacer un comentario. Fíjense que les voy a narrar algo de una anécdota. Cuando iba en tercero de secundaria me expulsaron del internado donde yo estaba haciendo mis estudios por o por lo que haya sido, ¿no? El asunto está en que era abril, 30 de abril, Día del Niño, un bonito y hermoso día, ¿no? ¡Sas! Y bueno, pues una vez que yo me fui a mi casa, mi padre me dijo que él me había querido dar estudio y que yo no lo había aprovechado por lo que había hecho y que pues había merecido bien, y era bien merecida la expulsión que habían hecho, y que me iba a conseguir trabajo. Se fue, a la siguiente semana regresó y me dijo que ya tenía trabajo, me iba a ir a México, a Ciudad de México, donde él trabajaba de mecánico, para despachar clavos y fierros en una ferretería, ¿no? Pues esa tarde, mientras yo ya estaba con mi maleta lista, llegó mi madrina de primaria. Así, mi maestra que 3 años antes había sido mi madrina, mi maestra de quinto y sexto de primaria, con mi padrino, su esposo, dos maestros, en paz descansan. Ella apenas murió el año pasado y me rescataron la vida. Eso es amor. Alguien que vive a kilómetros de donde tú vives, tú en una ranchería metido hasta por allá, y que entre todo el mundo alguien se entera que te corrieron de la escuela y va hasta tu casa. Yo me quería meter debajo de
cama, que no me viera, me da pena, vergüenza. Y ella solo me abrazó y me dijo, mañana vamos a ver cómo terminas tu secundaria. Y enos aquí. Entonces, ¿cómo afrontas los momentos así grises? Pues con el ejemplo de ella, también visitando a quien pueda visitar y abrazando a quien tenga que abrazar, amando a través de esta hermosa vocación que es la educación, la docencia. Gracias. Gracias, maestro Alberto. Qué bonita historia, fuerte, que permite abrirse e intimar con el foro, con el grupo, con la comunidad de aprendizaje. Muy apostólico, pero damos lo que tenemos. Gracias, maestro Alberto. ¿Quién continúa, por favor? Bueno, yo hace unos días tuve un ejercicio con unos estudiantes sobre precisamente cómo mirar la práctica educativa a partir de los sentimientos. Y obviamente, bueno, es una técnica, ¿no? Narrativa, reflexiva. Y les voy a leer mi producto porque creo que cuando leía yo las preguntas, es muy breve, ¿eh? También, decía, esto me viene muy bien para cerrar. Y se llama, este pequeño relato se llama Bebés en el aula universitaria. En alguna ocasión, compartiendo el aula con jóvenes estudiantes de maestría, en su mayoría mujeres, alguien se asomó para solicitar alguna información. Debió ser un joven con responsabilidades administrativas en la universidad. Minutos antes, al coordinar una actividad, le pregunté a una estudiante que tenía a su bebé en brazos, ya que ese día amaneció con alguna molestia y no pudo dejarlo en casa, si quería, yo podría cargarlo para que ella participara en las actividades propuestas, que exigía desplazamiento por el aula, elaboración rápida de tareas, entre otras cosas. Ella accedió. Yo cargaba un bebé dentro del aula, como rítmicamente arrullamos las mamás. El joven, con una expresión de sorpresa inusitada, pregunta, ¿y el maestro? Me contuve para no soltar la carcajada, pero como la mayoría de las veces me dominé y pregunté con voz firme, dígame. Con esa respuesta sentí que gané todas las batallas respecto a la maternidad en la escuela, particularmente en el aula, y el reconocerme como mujer sorora que acompaña siempre a sus estudiantes. Gracias, maestra Mari, por compartir estas líneas, por dialogarlas. Déjeme decirles que yo a la maestra Mari la conozco porque fue mi maestra también, ¿no? Y fue mi maestra en la licenciatura, luego tuve la oportunidad de que fuera mi maestra en la especialidad, y posteriormente en la maestría, y ha sido una suerte de mentora. Y sí, muchas gracias, maestra Mari, muy amable. Y vamos a cerrar entonces con el maestro Gerardo. Bueno, yo no tengo unas anécdotas tan bonitas como los compañeros. Puedo platicarles que el contexto de la población con la que trabajo en la universidad y en el posgrado es contexto de poblaciones vulnerables. Entonces, nada más maravilloso que ese acercamiento buscando un apoyo en donde uno se entera de unas vidas que no imaginaría que fueran posibles en pleno siglo XXI, ¿verdad? Y a partir de ahí se van dando vínculos de confianza, de entendimiento, y uno puede mirar con mucha alegría cómo una buena cantidad de personas logran sobreponerse a las adversidades y logran, a partir de formarse, pues lo que en un momento se veía oscuro empieza a tener otro sentido, ¿no? Recuerdo mucho una estudiante que me decía, cada día te odio más. Y a mí, las primeras veces que me lo dijo, sí me quedaba así como si yo soy un buen maestro, yo preparo mis clases, ¿cómo es posible que me odie, no? Si yo hago lo posible por caerles bien.
Pero bueno, era un reconocimiento a la fuerza del discurso y de la figura que uno tiene que hace que se confronte, ¿no? Yo no quiero clonarme en ti, tampoco quiero que me aplaudas, quiero que vivas tu existencia con la alegría de existir. Y yo creo que ese es el punto nodal de este amor pedagógico. Es lo que podría compartirles y agradecerles. Quiero decirles que me llevo muchas reflexiones, muchas inquietudes y este tema está más vivo que nunca porque es un tiempo en donde el sentimiento se ha convertido en mercancía y eso no lo podemos permitir. Muchas gracias, maestro Gerardo. Trabajar con adultos es bien complejo, ¿no? Y más en condiciones de repente no tan favorables, por decirlo de alguna manera, porque trabajamos con personas que rotas, ¿no? O personas con carencias y que además de ese proceso de formación se van reconstruyendo, van sanando el recuerdo, ¿no? Se van dignificando y eso es bien importante, ¿no? Muchas gracias por compartir esta parte que mueve, que nos abona también, ¿no? En esta deconstrucción y construcción de nuevos paradigmas, ahorita escuchando al maestro Alberto, es ¿y cómo honras a aquellos que te ayudan? ¿No? Y a mí me parece ser que no se tiene que hacer devolviendo lo mismo. En los diálogos de Platón dice, si tú das algo, no esperes lo mismo, porque cada quien tiene emociones y gustos totalmente distintos. Y a mí me parece, maestro Alberto, que una de las formas de que podemos regresar, perdón, honrar, ¿no? La ayuda, y me parece que van a estar de acuerdo, es logrando respetar el puente hasta donde ellos llegaron, la construcción, y nosotros seguir avanzando en favor de la humanidad y en favor de nosotros mismos. Creo que eso es honrar en un término metafísico lo masculino y lo femenino, ¿no? Que al final, pues somos parte de eso. Pues estamos llegando al final. Muchas gracias por su paciencia, muchas gracias por su presencia, por su actitud de colaboración, por co-construir este entorno de aprendizaje. Y la idea es precisamente escuchar ideas, escuchar posturas, escuchar algunos conceptos que nos permitan abonar a nuestras praxis pedagógicas, a nuestra forma de mirar la educación, a nuestra forma de mirar la docencia, a nuestra forma de mirar a los niños, a las niñas, a los adolescentes, a los jóvenes, inclusive en la forma en cómo miramos a los padres, a las madres o a los tutores de estos estudiantes. Maestra Mari, me queda agradecerle profundamente por hacerse presente, por dedicarnos tiempo, dedicarnos espacio. Es algo que abrazamos con mucho cariño y nos vemos en octubre, si no mal recuerdo, para la maestría en pedagogía. Muchas gracias, maestra Mari. Maestro Alberto, nuestro profundo agradecimiento con usted, nuestro cariño, nuestro reconocimiento a la labor que realiza. Gracias por estar siempre dispuesto a participar en esas actividades, aunque luego suenan locos, ¿no? Como locas las ideas, pero se aterrizan. Muchas gracias, maestro. Y maestro Gerardo, qué gusto volver a estar con usted. Estuvimos con usted en el 2017, si no mal recuerdo, antes del temblor aquí en Oaxaca. Al maestro Gerardo lo apreciamos bastante, lo reconocemos, lo leemos, lo escuchamos y gracias por permitirse estar en este momento y deseamos que acepte las próximas invitaciones. Gracias por estar con la comunidad de aprendizaje del Instituto Universitario Antequera de Oaxaca. Déjenme decirles que la mayoría no nos conocemos presencialmente. Hay estudiantes que están desde Tijuana hasta Mérida. El viernes viene un estudiante de Quintana Roo a recoger sus documentos. Y pues bueno, gracias por hacer posible estos escenarios. Gracias, maestra Patti, por darle fuerza y forma al proyecto. Gracias, maestro Eliseo. Gracias, Bazán. ¿Dónde está por ahí Bazán? Y gracias a todos los que pudieron estar. Un fuerte abrazo, que la vida siga llegando con cosas bonitas todos los días.